Listo. Bien, chicos, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy que tiene que ver con varios temas. Con la cuestión de lo que es la acción penal y lo que es la acción de reparación del daño. Realmente es un temario un poco, vamos a decirlo así, un poco extenso. Sin embargo, pues bueno, vamos a tratar de abarcarlo de manera sistematizada. En fin, y bueno, antes de eso quisiera hacerles algunas preguntas. Para poder llegar a esta materia, de materia procesal penal, ustedes ya tuvieron que haber tomado penal uno o dogmática penal uno y derecho penal 2 o dogmática penal 2. Esto tiene que ver básicamente con la cuestión de los elementos del delito, así como también con los delitos en particular, etcétera. Me gustaría tal vez hacerles algunas preguntas de sentido, tal vez de sentido común, antes de ver el actual procedimiento, porque esta materia va a ver todo el procedimiento en materia acusatoria. Y nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas pueden resultar todavía a la vista de la sociedad como injustas. Y bien, tal vez otras van a resultar bastante justas. Es como que tiene sus bemoles este procedimiento. Por una parte, por la sanción, por la punibilidad, pero también por los beneficios que se les dan a las personas de carácter imputada, como una salida alterna, es decir, que no vaya a juicio, que pueda a lo mejor tener un procedimiento más simple. Pueden darse muchas situaciones y en ese sentido, pues me gustaría preguntarles. Pero bueno, voy sobre esto, chicos. Jorge López, María Luisa y Jazmín, que son los que tengo aquí en clase. Díganme, para ustedes, ¿el actual sistema procesal penal mexicano está teniendo efectos positivos o negativos en el país? Y ahora les hago la pregunta. Y cada uno me va a responder. ¿El sistema procesal penal acusatorio ha tenido beneficios o perjuicios en la realidad social del país? Yo considero que el sistema actual, lejos de beneficiar, ha perjudicado. Usted corríjame si estoy mal. Según lo que he leído, es que el delincuente, el imputado, lleva su proceso fuera de pues, de la cárcel. O sea, lleva su proceso fuera de las instalaciones. Ya posteriormente será citado o será arrestado dependiendo el fallo. Pero considero particularmente que eso es contraproducente porque a lo mejor dicen, llevas tu proceso fuera porque no tienes los medios para jugar. Pero ¿cómo saben que un familiar no sí tiene los medios y le puede decir vete? Y se va. Bueno, Ok, yo considero que lejos de estar bien está mal. ok, gracias, Jorge. Bueno, en realidad tal vez no funciona en la percepción que lo tiene la sociedad, pero sí ha tenido ciertas críticas. Pero bueno, ahorita voy a hablar acerca de eso, ¿de acuerdo? Gracias, Jorge. María Luisa, ¿me escuchas? Sí, profe. Buenos días. Buen día, ¿me puedes contestar la pregunta? Bueno, pues yo creo que sí ha tenido sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas puede ser los juicios orales. eh, Otra de las ventajas puede ser, em, no sé, el juez de control. Y las desventajas, pues lo que decía Jorge, que ahora los imputados les permiten muchas cosas. Entonces, como que hay una contradicción dentro del sistema. Ok. Esa es la percepción que da
yo creo que a la sociedad del sistema procesal penal, ¿verdad? Así es. Ok. Sí. Gracias, María Luisa. Jazmín, te escucho. Jazmín. ¿Me escuchas, Jazmín? ¿Ya me escucha, profe? Sí, te escucho. Bueno, yo opino que el sistema procesal tiene sus pros y sus contras. Como comenta Jorge, los imputados en este caso pues tienen más libertades, pero en sí la ley no contempla, ¿cómo podría decirlo?, las situaciones de cada persona entre su presupuesto, porque por ejemplo los imputados podrían salir y tomar su proceso de libertad y pagar un tipo de fianza, pero en este caso si no la persona no estuviera así, no tendría lo mismo. Ok. Bien. Qué bueno que hice la pregunta porque obviamente iba a generar polémica o va a generar polémica el sistema actual mexicano. Bueno, les daré algunas diferencias, ¿de acuerdo? Con lo que pasaba en el antiguo régimen, o sea, en el antiguo sistema, y lo que pasa actualmente. Lo que sucede es que en el antiguo sistema, la mayoría de las personas iba a cárcel, la mayoría. Incluso había un desequilibrio procesal. ¿Por qué les digo esto? Porque el Ministerio Público y la Fiscalía se les otorgaba fe pública como si fueran notarios. Entonces, cuando tú entrabas como defensa a tratar de, obviamente, de defender al cliente sobre las imputaciones que le hacía el Ministerio Público, pues estabas en desventaja, porque el hecho de que el Ministerio Público tuviera esa fe pública dentro del procedimiento, hacía que sobre una prueba del Ministerio Público habría que tener en la defensa 6 o 7 para desvirtuar esa documental pública. Entonces era un trabajo enorme, muy complejo y sumamente pesado. Y pues la mayoría de personas estaban en cárcel desde el inicio del procedimiento, la mayoría de personas. Sin embargo, con el tiempo se empezaron a darse o se dieron cuenta que este procedimiento tenía deficiencias, porque había mucha persona que era inocente y que iba a cárcel. O sea, no se les daba la oportunidad como tal de poder estar fuera dentro del procedimiento. En algunos casos sí, pero en la gran mayoría de ellos no, porque el procedimiento prácticamente otorgaba la prisión preventiva oficiosa en la mayoría de los delitos. Entonces era muy complejo el poder defender a alguien. Llevabas, incluso como abogado, llevabas la presión de que el cliente ya estaba dentro. Y no había presunción de inocencia, no había nada de eso, de lo que hoy hablamos, ¿no? En cuanto a esquemas de derechos humanos, se protegían, pero hasta la sentencia, durante el procedimiento era complicado el poder argumentarlos, incluso defenderlos. Entonces, en ese sentido, lo que observamos y lo que vemos es que se empezaron a hacer críticas. Y con el tiempo también se dieron cuenta que estos procesos judiciales que eran escritos, eran muy tardados, ¿no? Digo, tan solo ustedes pueden ver en las noticias con los casos conocidos, como por ejemplo el del señor Caro Quintero, este narcotraficante mexicano, que hasta el día de hoy tiene 28 años en juicio y todavía no tiene sentencia. 28 años, sin que exista sentencia. Entonces, había una deficiencia total en el antiguo sistema, ¿no? O sea, podías empezarlo y podías la gente tardar en cárcel mucho tiempo sin que se lograra decretar como tal si era culpable o era inocente. Y obviamente esos años son irrecuperables, ¿no? Entonces, así como él, de este señor, hay muchos casos más en donde la gente llevaba 20, 30 años en cárcel y no había sentencias. Literalmente no había sentencias. Y eso generaba un caos enorme e incertidumbre en las familias, en el reo, ¿no? Que obviamente pues estaba luchando por su libertad, pero pues que era imposible o que le era imposible poder defenderse. Con el tiempo, en la reforma del 2008, cuando se hace la reforma constitucional a los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución, más las leyes secundarias,
El primer objeto del cambio era la perspectiva de derechos humanos, proteger derechos humanos, tanto de las personas víctimas o víctimas de los delitos como de las personas imputadas. Y dentro de los equilibrios procesales que se dan con el actual procedimiento es que se le quita la fe pública a la Fiscalía y obviamente a los ministerios públicos también, a efecto de que en juicio las partes estuvieran en igualdad probatoria. Sobre una prueba de Ministerio Público podría ir una prueba de la defensa. Y no como anteriormente se usaba, que era una prueba del MP y por la fe pública eran 7 de la defensa para poder desvirtuar. Había una desventaja procesal enorme. Y conforme fue avanzando esta teoría, al final se llevó a cabo la reforma. Mucha gente cuando empezó a ver la implementación del nuevo sistema empezaron a quejarse porque precisamente este sistema se implementa, me parece que en la época más violenta del Estado mexicano. Si bien es cierto, la reforma es del 2008, los cambios en el sistema judicial empezaron por ahí del 2011-2012, tal vez 2012, mejor dicho. Sí, 2011-2012, en el país. Y justamente este cambio de procedimiento empezó a beneficiar a mucho delincuente de aquella época. ¿Y por qué les digo esto? Porque las perspectivas de seguridad en el país también han ido cambiando. Pero aquí tengo a dos muchachos, Jorge y María Luisa, que han visto, al igual que yo, el inicio de la guerra contra la delincuencia organizada, que inicia el presidente Calderón, hasta el día de hoy que no ha terminado ese conflicto, ¿no? E incluso lo que estamos viendo ahorita es que se está pareciendo otra vez a lo que vivimos en el año 2011 con el presidente Felipe Calderón, tal vez no a tal magnitud, ¿cómo decirlo?, en brutalidad, pero sí en el número de muertos. O sea, el número de muertos hoy en día se está acelerando, tal vez no en el mismo modus operandi como pasaba en el año o en los años del presidente Calderón, pero el hecho es que la delincuencia hoy en día está volviendo a retomar esos márgenes de extremidad como en la época del presidente Felipe Calderón. Y la gente cuando empezó a ver estos procedimientos en 2011, 2012, que es cuando se empiezan a implementar, por ahí los estados que empiezan con esto fue Morelos, Hidalgo, todos estos estados que empezaron con estas cuestiones, la gente se empieza a quejar de inmediato, ¿no? Por ejemplo, muchas veces decían, es que cómo es que salió una persona que llegó por homicidio, ¿no? O porque llegó porque mató a 4 o 5 en un enfrentamiento, o porque llegó y aventó una granada, ¿no? Como lo que veíamos en las notas del 2011, yo creo que ustedes se acordarán, ¿no?, de esa época con Calderón, bastante brutal. Pero salía precisamente porque el hecho de derechos humanos es algo que ha venido a revolucionar el procedimiento y que de alguna forma ha generado cuestionamientos, pero sobre todo los cuestionamientos sobre cómo combatir al crimen organizado cuando tienes un esquema de derechos que es completamente protector de derechos humanos y que no importa que la persona sea delincuente, porque al final de cuentas se le tienen que respetar esos derechos humanos. Ahora, para poder entender este contexto, primero tenemos que ir a los principios de los derechos humanos. Y ahí, si tienen nota, recuerden, los principios de los derechos humanos están en el artículo 1 de la Constitución y te establece 4 principios fundamentales de derechos humanos. Y hoy en día, estos principios se han puesto en duda o se han empezado a cuestionar, sobre todo en el combate a la delincuencia dentro de los procesos judiciales en materia acusatoria. Y les digo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué habla el artículo 1? 4 principios. El primero de ellos te dice el principio de universalidad. Los derechos humanos, bajo el principio de universalidad, son para todos los ciudadanos del mundo. No importa, para los derechos humanos no importa si eres delincuente o no. Todos gozamos de esos derechos humanos. Todos. Y bajo esta perspectiva, uno de los que más se defiende en esta situación es el principio de presunción de inocencia, que ese está básicamente regulado
también en la propia Constitución, en el artículo 20, en el apartado B, fracción primera, que dice que todas las personas son inocentes hasta que no se decrete la sentencia que lo decrete como culpable. Hasta la sentencia. Durante el procedimiento, sigue siendo inocente. Cuando viene este posicionamiento de derechos humanos, obviamente la gente cuando ve los delitos de alto impacto dice es que no puede ser. No puede ser que alguien, ¿no?, que vaya por el homicidio de 30, 40, 50 personas, se le siga presumiendo como inocente. ¿Por qué? Porque es algo muy grave, ¿no? Sin embargo, el procedimiento, que actualmente es garantista, bajo el sistema acusatorio, que es oral y acusatorio, se tiene que proteger. No importa si eres delincuente o no, se tiene que proteger. Entonces, eso es lo que ha generado, de alguna manera, el cuestionamiento de la efectividad del sistema procesal penal mexicano. Ahora, aquí sí quiero dejar algo muy en claro. Una cosa es la cuestión social, una cuestión es la percepción social de las cosas, y otra cuestión es lo que nosotros como abogados vamos a ver. ¿Y por qué les digo esta precisión? Porque de alguna forma nosotros vamos a ocupar el procedimiento, ya sea tanto para generar o comprobar la culpabilidad de un posible delincuente, como también tratar de demostrar la inocencia de un delincuente de alguien que se le esté imputando. O sea, si somos asesores jurídicos y vamos a estar en ayuda del Ministerio Público, vamos a querer meter al probable responsable a la cárcel. Pero si somos la defensa, lo vamos a tratar de sacar, ¿no?, ocupando las mismas leyes. O sea, en ese sentido, nosotros estamos en la navaja, ¿no?, en la forma en cómo vamos a estar vistiendo el sistema procesal. Porque nos puede tocar del lado de la víctima, como nos puede tocar del lado del presunto culpable. Y ahí vamos a tener que tener diferentes estrategias, ya sea para culpar a alguien o para demostrar su inocencia. Pero nosotros estamos inmersos en este dilema. Y sobreabundo. Nosotros como abogados, y esto es algo que de alguna forma debemos de tomar en cuenta, no estamos del lado de la conciencia social. Eso es algo muy importante. Nosotros no estamos del lado de la conciencia social. Nosotros estamos del lado de la ley. Y al final de cuentas, nosotros tenemos que realizar nuestro trabajo. Pero en muchas ocasiones este trabajo puede ser muy cuestionado precisamente por los bemoles, ¿no?, pros y contras del sistema acusatorio, del sistema judicial. Porque habrá muchos delincuentes que vayan a cárcel y que verdaderamente necesiten o tengan que estar en cárcel. Pero también habrá otros, si ustedes los conocen, como se hacía en los viejos tiempos, ¿no?, en la época de los antiguos gobiernos, en donde una persona inocente simplemente la tomaban y tú eres el culpable y iba a cárcel, porque era señalado por el sistema gubernamental y no se le protegían los derechos. Y había cuestionamientos de que si era inocente, otras personas decían que era culpable, pero a lo mejor en la realidad era inocente. Entonces, ahí es donde de alguna forma entra la protección del principio de universalidad de los derechos humanos, donde no puede ser como exclusivo, de que a ti sí te protejo derechos y a ti no te protejo derechos, porque eso implicaría como clasificar la efectividad del derecho y eso impediría la efectividad también de los derechos humanos. Es un tema muy complejo, pero por eso quise iniciar con esa pregunta, para que ustedes se percaten cómo está el sistema judicial. Todavía me faltan 3 principios más por explicar de los derechos humanos, pero me alzaron la mano. Jorge, te doy el uso de la voz. Profe, en lo que estaba explicando ahorita acerca del sistema penal, me llamó la atención que decía que todos eran inocentes hasta no haber una sentencia. ¿Es correcto? Entonces, ¿por qué en el caso en el ejemplo que nos puso de Caro Quintero sigue en prisión si no hay sentencia?
se supondría que se presume inocente, ¿no? Ok, esta protección de derechos humanos, recuerden, jurídicamente, técnicamente y procesalmente empezó a partir de 2011. A partir de 2011. Y aquí voy a hacer una aclaración. Antes del 2011, ¿ya se protegían derechos humanos? La respuesta es sí. Sí, ya se protegían. Pero, no tenían, o constitucionalmente no tenían la jerarquía suficiente para que todos los jueces lo protegieran. Es decir, había como un discurso de defensa de derechos humanos, pero conforme fueron pasando las épocas y con las diferentes interpretaciones de la Corte, estos derechos humanos como que empezaron a ir escalando, bajando y descendiendo de lugares en la defensa de leyes. Entonces, en muchas ocasiones, pues, aunque hubiera criterios de defensa de derechos humanos, los jueces no tenían como ese peso de que estuviera en la Constitución para poder protegerlos. Por eso, en muchos procesos se violaban los derechos. A partir de 2011, cuando la Constitución cambia, porque ahí se reforma el artículo 1 de la Constitución, ahí es donde cambia la perspectiva de derechos humanos, porque entonces ya no es como tal opcional, ¿no? El que los protejan los jueces. Es obligación de los jueces protegerlos. Y ahí viene el cambio también de jerarquía, en cuanto los derechos humanos pueden estar en igualdad o incluso por encima de la propia Constitución. Entonces, es un tema muy complejo ahí, pero depende de las reformas como se fueron dando en el proceso. Ahora, en el caso que yo puse, en el caso de Caro Quintero, él es detenido en el 85, con las leyes del 85. Si yo estoy manifestando que los derechos se protegen hasta 2011, prácticamente ese procedimiento que a él le toca es el antiguo procedimiento, que protegía a lo mejor derechos humanos, pero no con la efectividad como ahora. Por eso es que él, ¿qué sucede? Tuvo muchos años en cárcel sin sentencia. Sin sentencia. Y actualmente está prófugo de la justicia, porque recuerden que él sale por un amparo que gana, y al final, en el recurso de revisión de ese amparo, revocan el amparo otorgado y viene otra vez la orden de aprehensión. Y actualmente está prófugo este sujeto, que ya es una persona muy longeva, ¿no? Ya creo que tiene cerca de 65 años o cerca de 70 años, o sea, es una persona de la tercera edad, ¿no? Que ha pasado prácticamente la mitad de su vida o a lo mejor un tercio de su vida en la cárcel, ¿no? Lo cual yo creo que ha de ser súper traumático, ¿no? Tener la libertad suficiente para estar afuera. Pero el hecho es que a él le tocan otras reglas procesales, ¿no? Actualmente es diferente. Actualmente, bajo esta perspectiva de derechos humanos, el sistema judicial penal protege los derechos y vuelvo a repetir, no importando si eres víctima o si eres delincuente, protege a los dos. Y en el caso de los presuntos culpables, les dice presunción de inocencia. Hasta que haya sentencia, tú no eres culpable. Esto genera indignación en muchos casos en la sociedad. Les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan de la chica que en Puebla fue víctima de feminicidio? La chica del Cabify, ¿se acuerdan de ella? ¿De Mara? Ah, X, ¿no? Esa chica. Sí. ¿Sale? Ok. ¿Qué sucedía con esa chica? No recuerdo si fue ella o creo que sí fue ella, la del Cabify, o fue otra, la del novio. No estoy tan concreto en el nombre de la chica, pero bueno, X chica, ¿no? Esa chica. Para no particularizar, esa chica. Hubo un proceso, bueno, el abogado cuando toma el caso, en una entrevista que da a un medio de comunicación, se le cuestiona y se le pregunta, ¿su cliente es inocente? Y el abogado manifiesta, mi cliente es inocente. Y él dice, es inocente porque hasta el día de hoy no existe sentencia que lo decrete culpable. Esta declaración, este medio de comunicación televisivo, sube esa entrevista a sus redes sociales, o sea, sube esa entrevista que le hace a este abogado,
la sube a sus redes sociales, y en los comentarios, la sociedad estaba indignadísima. Decía la sociedad, ese abogado no conoce la ética, ¿cómo es que puede defender a un delincuente? Abogado corrupto, ¿no? O sea, ya se está vendiendo con los delincuentes. Pero, por eso les decía, aquí hay un cambio, porque la sociedad no comprende el sistema jurídico. El abogado lo que dijo estaba correcto, porque él dice, no hay sentencia. Y mientras no hay sentencia, mi cliente es inocente. No hay sentencia. La sociedad le cuesta comprender el tema y el esquema de derechos humanos. Pero el abogado en su declaración que le da a este canal televisivo estaba en lo correcto. No había sentencia. Y mientras no exista sentencia, era inocente. Pero tenemos estas perspectivas y estos choques entre cómo está el sistema judicial y cómo está la percepción de la sociedad. Porque la sociedad hoy en día aplica un sentido de justicia muy apegado a lo que decía Habermas. Y digo, aquí voy a incluso hablar de varios autores, ¿no? Cuando hablamos acerca de la justicia, por ejemplo, habla Immanuel Kant de ella, habla Habermas, habla Ronald Dworkin, Ferraioli también habla acerca de la justicia, incluso el propio Kelsen también habla acerca de ella. Y de alguna manera, Habermas manifiesta que la sociedad es la que logra determinar lo que es justo dentro del discurso de Habermas. Y básicamente, de acuerdo a Habermas, dice que lo justo es lo que la mayoría ve como correcto. Eso es sentir justicia, ¿no? Es como de, si la mayoría de las personas ve que algo es justo, eso es justicia. Y yo no estoy muy de acuerdo con esa percepción de este autor Habermas, ¿no? De que lo que la mayoría diga, eso es lo que debe de ser como justo o correcto. Porque, por ejemplo, si tú aplicas ese concepto de que si la mayoría lo dice está bien, por ejemplo, les pongo este caso. No sé si se acuerdan también de otro suceso, de un linchamiento de dos hermanos que creo que trabajaban para una empresa encuestadora. Van a un municipio X aquí en Puebla, creo que fue Acatlán de Osorio, y empiezan a hacer sus encuestas, empiezan a tocar puertas. Y cuando la gente se enardece, los empezaron a acusar, por ahí hubo alguien que a lo mejor se le hizo chistoso, lo hizo adrede, no lo sé, los acusa de secuestradores. Entonces sale la gente y sin preguntar, sin juicio, todos dicen, ¿qué hacemos con ellos? Los linchamos y los matan en la plaza pública. Si nos apegamos al sentido de justicia que hablaba Habermas, de que lo que la mayoría diga, eso es lo justo, estos señores justamente fueron muertos. Pero ¿qué sucede? No podemos entender a la justicia como lo que la mayoría quiere. Porque a estos chicos, estos dos hermanos, no se les dio la oportunidad de defenderse, de mostrar su inocencia. Después de muertos se comprobó que no eran secuestradores, eran trabajadores de una empresa encuestadora, que estaban haciendo su trabajo, iban, tocaban las puertas y ¿me puede responder unas preguntas? Lamentablemente la gente lo entendió de manera incorrecta y los linchó. Entonces, viene esta parte de que el sistema judicial no puede obedecer a lo que las mayorías quieren. El sistema judicial tiene que ser en base a derecho, no en base a la aceptación de la sociedad en general, porque la sociedad en general, en muchas ocasiones, no obedece a leyes, obedece a pasiones, en estados irracionales, imprudentes, impulsivos. Y eso genera muchas injusticias. Si tú le preguntas ahorita a alguien qué pena merece por ejemplo, un delincuente, y te va a decir la pena de muerte. ¿Y qué sucede? El sistema judicial dice, en base a derechos humanos, no puede existir pena de muerte. ¿Por qué? Porque también es merecedor de que tenga un tratamiento. Y entonces entramos en estos debates de o defendemos derechos humanos o no los defendemos.
pero el sistema judicial mexicano actualmente los defiende. Te doy el uso de la palabra, María Luisa, me alzaste la mano. No, profe, lo he de haber levantado por error, estaba revisando aquí unas cosas. Pero, bueno, sí, mire, hay muchas confusiones sobre el sistema penal acusatorio nuevo, porque a final de cuentas lo que la gente no entiende es que las leyes se reservan. Entonces, bueno, yo sí tengo claro el asunto de Caro Quintero, porque no se le puede juzgar en un nuevo sistema acusatorio, puesto que él está acusado con otro sistema. Entonces, él lo que debe hacer su abogado es adaptarse al nuevo sistema. Así lo entiendo yo. Bueno, él no va a tener un juicio como los actuales, porque su procedimiento se sigue rigiendo bajo las antiguas reglas. Entonces, su juicio va a tener que ser sentenciado bajo el antiguo sistema, no conforme a este. No lo van a sentenciar conforme a este procedimiento. ¿Por qué? Porque su causa empezó en el año 85, no empezó ahorita. Entonces, él tiene que, si empezó su procedimiento con esas reglas, tiene que terminar con esas reglas. Ahí aplican reglas de ultraactividad, de lo que habla el artículo 14 constitucional. Es decir, a pesar de que el código viejo ya no esté vigente, las causas penales que se iniciaron con aquel procedimiento tienen que culminar con ese procedimiento, no se pueden terminar con el actual procedimiento. Pero es una situación ahí un poco compleja. Pero gracias, María Luisa. Jorge, no sé si te logré como dar más información o tengas otro comentario adicional. Pues sí aclaró mi duda, con lo que, bueno, la duda que le hice saber, aunque fíjese que viéndolo, aunque lo hayan arrestado con un sistema viejo, porque pues sí, ya es viejo el sistema pasado, ¿por qué no lo actualizan? Lo digo como pregunta. ¿Por qué, aunque lo hayan arrestado en esos tiempos, por qué su proceso no se actualiza al de hoy en día? Porque les digo, ahí aplican reglas de ultraactividad. Ese es un término que comúnmente no se enseña en las escuelas sobre el artículo 14 constitucional. El artículo 14 te habla de dos diferentes, la retroactividad y la irretroactividad. Y ojo con eso, porque no son lo mismo. No es lo mismo retroactividad e irretroactividad, son cosas diferentes. Pero dentro de este artículo también está un tercer concepto, que es la ultraactividad. ¿Y en qué consiste este tercer concepto? Cuando una ley, a pesar de que ha sido derogada, sigue siendo vigente para terminar una causa. Entonces, bajo esta perspectiva no se actualiza porque se cumple el principio de ultraactividad del artículo 14 constitucional. Es decir, a pesar de que el Código Procesal Penal del 85 ya no esté vigente, pero la causa penal de aquel tiempo se inició y tiene que terminar bajo esas reglas de procedimiento. Entonces, no se va a actualizar al actual sistema. El procedimiento, en lo que sí va a tener beneficios es en la perspectiva de derechos humanos, porque esas, a pesar de que las reglas del juicio sean bajo el antiguo sistema, dentro del procedimiento, sí se puede alegar la defensa de derechos humanos con las nuevas reglas actuales. Ok, sí, ahora entiendo. No conocía ese término de ultraactividad, pero pues suena lógico. Lo que sucede es que la ultraactividad solo está definida en criterios de jurisprudencia de la Suprema Corte, por ahí de la 9ª época, creo que sí es de la 9ª época. No es un término muy común, por así llamarlo, pero es un término que se protege en el artículo 14. O sea, por eso les decía, ustedes incluso tendrían que ir a estudiar la diferencia entre retroactividad y retroactividad, porque muchas veces se confunde y no es lo mismo, Son cosas completamente diferentes, son dos conceptos diferentes. Y si a este le añadimos un tercero, que es la ultraactividad,
pues ahí ustedes tienen que tener claro el ámbito de producción del 14. O sea, es amplio el artículo 14. ¿De acuerdo? Pero bueno, regreso en este sistema. Ahora, dime, María Luisa. Profe, bueno, a mí sí me gustaría que en algún momento, no sé, en otra clase, nos dedicara un poquito de tiempo para explicarnos esa parte del artículo 14, porque sí, efectivamente es algo confuso y puede ser un tanto interesante porque podemos errar en muchas situaciones. Entonces, digo, si se pudiera, profe, yo de verdad se lo agradezco. Ok, con gusto. Si quieren les puedo dejar por ahí incluso un archivo, para que lo tengan. A ver, permítanme tantito porque se me fue la corriente de luz. No, ya regresó. Ahí está muy raro, a ver. Porque si no, me quedo sin transmisión. Pero bueno, continúo. Entonces, les decía, el actual sistema es bajo la perspectiva de derechos humanos. Entonces, el primer principio que va a proteger el sistema acusatorio es el principio de universalidad de los derechos humanos, que está en el artículo 1 de la Constitución. Entonces, no importa si eres víctima, no importa si eres delincuente. Para todos, a todos se les va a proteger derechos humanos. Después viene el principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. En estos casos te dice que si violas un derecho humano, por consecuencia vas a violar un segundo, porque los derechos humanos van relacionados. Entonces, esos también se van a tener que fijar. Entonces, si violas un derecho, violas un segundo también. O si pides la protección de un derecho, puedes pedir la protección de 2 o 3 o 4 derechos humanos, bajo estos principios de interdependencia e indivisibilidad. Ahora, el hecho de que se protejan conjuntamente no quiere decir que sean lo mismo también. O sea, se protegen o cada uno es diferente, cada derecho es diferente, pero en la protección se tienen que proteger varios al mismo tiempo, no solamente uno. Y al final, este principio que ha generado mucha polémica, sobre todo en los casos de violación y en los casos de homicidio o feminicidio, el principio de progresividad de los derechos humanos. El principio de progresividad de los derechos humanos estipula que los derechos humanos siempre deben de ir en aumento y nunca en decremento. Por lo tanto, si actualmente ya protegiste un derecho humano y pasan 2 o 3 años, no puedes cancelar la protección de ese derecho humano. Tienes que continuar con esa protección. Y por eso les ponía estos ejemplos. Prácticamente México, desde la Constitución del 57, desde la Constitución del 57 y obviamente en la de 1917, se estableció la prohibición de la pena de muerte. No había como tal esa pena de muerte, salvo ciertas excepciones, pero de manera, creo que completa, es decir, de manera ya totalitaria, se prohibió la pena de muerte a partir del año 2005. Cuando entra la reforma al artículo 1 sobre derechos humanos, ya estaba prohibida la pena de muerte y por lo tanto la pena de muerte como tal está prohibida incluso en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y por qué les decía esto? Esto ha generado mucho debate también sobre ciertos delitos, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que hoy se cuestiona? Por ejemplo, los casos de violación, ¿no? Los violadores. ¿Qué castigo merecen? Si tú le preguntas a la sociedad qué castigo merece un violador, la mayoría te va a decir pues, la pena de muerte, porque es alguien que no se puso a pensar en los daños psicológicos, físicos que iba a tener su víctima, ¿no? Pero ¿qué sucede? El actual sistema procesal mexicano no permite la pena de muerte. ¿Por qué? Porque ya está prohibida anteriormente. Y actualmente se protegen derechos humanos. Entonces no se puede condenar a alguien por el delito que sea, no lo puedes condenar a la pena de muerte. Y esto ha generado también disgusto en la sociedad, ¿no? O por ejemplo, los homicidas. Fíjense, aquí ha cambiado también la perspectiva. Los homicidios dolosos en la época de los 80s, de 1920 hasta los 80s, incluso hasta los 90s, yo creo que hasta los 90s, cuando alguien entraba a la cárcel,
entraban por 3, hasta la máxima persona que llegaba a tener homicidios era, pónganle 6 homicidios, ¿no? Y ya en la cárcel eran personas ingobernables, ¿no? Por así llamarles, muy malas. Cuando viene la guerra con el narco, esto cambia. La brutalidad y el nivel de delincuencia se vuelve todavía más agudo, porque los delincuentes ya no llegaban por 3, 4, 5 o 6 homicidios. Cuando les preguntaban cuántas personas mataste, ellos decían 50, 80, 100. ¿Y qué sucede? La sociedad, al darse cuenta que los delincuentes ahora matan con mayor proporción, empiezan a decir, es que es imposible que no se les decrete la pena de muerte. Pero no se puede regresar a la pena de muerte por el principio de progresividad de los derechos humanos. Entonces, por eso les decía, este esquema de derechos humanos tiene una percepción social equívoca de que al delincuente le tienen más derechos. Y realmente no es así, sino lo que se está haciendo actualmente en el sistema procesal mexicano es defender derechos humanos en el sistema penal acusatorio, pero genera divisiones, sobre todo por la realidad que estamos viviendo, porque les vuelvo a repetir, y yo por eso les decía hace un momento, María Luisa y Jorge, porque ustedes ya son personas que seguramente ya están o por arriba de los 30 o a muy cerca de los 30 años. En el caso de Jazmín, Jazmín creo que tienes 18 o 19 años. Creo que tú tal vez no recuerdas el inicio de la guerra con el narco, a lo mejor te ha tocado ver esta última temporada, pero en el caso de María Luisa, en el caso de Jorge, yo creo que ustedes sí se acuerdan cuando empieza la guerra con el narco, y se acuerdan también precisamente el año 2011, que fue el año más difícil de Calderón, en donde ahí literalmente los delincuentes se agarraban en la calle, ¿no? A balazos, ¿no? Cosa que hoy en día no sucede. O sea, no sucede en la proporción que sucedía en el año 2011, pero hay más muertos hoy en día. Entonces ustedes se preguntarán cómo es posible que hoy haya más muertos si no hay esos enfrentamientos como pasaban en 2011. Pues porque también el modus operandi de la delincuencia organizada cambió. Antes, ¿no? En 2000, cuando empieza la guerra, 2008, 2009, 2010 y 2011, que es el año más difícil de Calderón, los delincuentes se mataban en la calle, o sea, donde se veían, se andaban matando. Hoy en día ya no es así. Hoy en día simplemente lo levantan, lo matan y lo van a aventar a algún lugar. Entonces, por eso es que no vemos tal vez ese nivel de violencia como lo veíamos en el 2011. Pero sí hay violencia. ¿Por qué? Porque hoy hay más muertos que en el 2011, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la violencia sigue. O sea, a lo mejor cambió la forma, pero la violencia sigue en el país y no ha cambiado. Pero en el sistema judicial, ¿qué sucede? No podemos matar a los delincuentes. ¿Por qué? Porque hay el principio de progresividad de los derechos humanos prohíbe la pena de muerte, y si a lo mejor en un futuro quisiéramos regresar a la pena de muerte, también no se podría por este principio de progresividad de los derechos humanos. Te escucho, Jorge. Yo quería comentar acerca de hace un momento que decía de que no se puede regresar a la pena de muerte. Y sí, bien me acuerdo que lo vimos en alguna clase pasada de otra materia. Pero, ¿sabe qué propondría? A lo mejor ya no pena de muerte, pero sí castigos más severos. En el ejemplo, ejemplificando lo de los violadores, pues a lo mejor una castración química podría ser un castigo ejemplar, ¿no? De impacto a la sociedad. Digo, es fuerte, pero no tanto como la pena de muerte. Ok, también recordemos lo siguiente, dentro de derechos humanos también se prohíben las penas de tortura. También está prohibida estas penas de tortura por cuestiones de derechos humanos. Entonces, también llegar a la castración química resulta complicado, porque precisamente no puedes llevar a cabo una tortura por esa protección de derechos humanos. Y bueno, como les decía, es un tema complejo. Un tema complejo porque desde mi perspectiva, eh, yo creo que los derechos humanos son muy benéficos en el sistema judicial mexicano, porque hay mucha gente también inocente que luego la quieren culpar de delitos que no cometió. Pero también creo que hay personas que sí literalmente
habría que revalorar si merecen esa segunda oportunidad, como lo habla, por ejemplo, la criminología, ¿no? Cuando alguien habla con un criminólogo y vamos con estas otras licenciaturas o ciencias humanas, de cómo tratar a un delincuente en cárcel, te dicen, pues es que todos tienen o deben de tener la oportunidad de rehabilitarse, ¿no? Pero yo creo que en la actualidad habría que tomar en cuenta si el Estado puede revalorarlos, porque es complicado, ¿no? O sea, hoy no llegan, vuelvo a repetir, hoy no llegan por 3, 4, 5, 6 homicidios, como pasaba en los 90, como pasaba en los 2000. Hoy llegan por más de 50, ¿no? O sea, hay una completa inconsciencia del delincuente en algunos delitos, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de un delincuente que a lo mejor en una riña picó a alguien y lo mató, sino que ya alguien que se dedica y trabaja literalmente para quitarle la vida a alguien, es algo muy diferente. Fíjense que, por ejemplo, apenas hablaba con unos colegas que me parece que la sociedad en general ha cambiado o estamos viendo un cambio en la sociedad actual. No es la misma sociedad que teníamos incluso hace 15 años. La guerra con el narco y la delincuencia organizada, el tema de secuestro, el tema de narcóticos, el tema incluso de la trata de personas o la venta de órganos, que también es al final otro delito también grave, el tema de pederastía, ¿no? Eh, en teoría, con la defensa de derechos humanos, debió de haber bajado el índice de delitos. Y tal parece que es al contrario. Cuando viene la protección de derechos humanos, estos delitos empiezan a aumentar. Entonces, es un tema muy complejo de cómo buscar paz en el Estado mexicano, porque lo que hemos estado viendo es que, vuelvo a repetir, la violencia se ha encrudecido, pero también por otro lado, me parece que cualquier persona tiene derecho a que se pueda defender en juicio, ¿no? Y no se le culpe y con el simple señalamiento se le quiera decretar culpable. Pero bueno, es un tema complicado en esa perspectiva, porque vuelvo a repetir, creo que estamos en un estado de violencia que México no tenía precedentes. La violencia hoy en día incluso es diferente, porque, por ejemplo, cuando ustedes analizan la historia de México, la violencia en el país, por ejemplo, en el caso de la independencia, no era por delitos como tal, ¿no? Sino era por lograr generar un Estado, una nación, ¿no? Contra aquellos que no querían dejarnos esa libertad. Si vemos la historia, la guerra de reforma incluso entre Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez fue por evitar la imposición de un gobierno extranjero, principalmente francés. Los conflictos incluso con Santana, ¿no? Con la independencia de Texas. O incluso la propia Revolución Mexicana, ¿no? Que también hubo mucho homicidio, muchísimo homicidio, pero el ideal era ir en contra del gobierno. O sea, toda la historia mexicana nos habla que la violencia se ha generado de la sociedad porque está inconforme con el gobierno. ¿Cuál es la diferencia actualmente? Actualmente la diferencia es que la violencia no es de la sociedad hacia el gobierno, es entre la misma sociedad. Pues esa es otra perspectiva, ¿no? O sea, no estamos en una guerra de sociedad-gobierno, estamos en un conflicto entre la sociedad. ¿Por qué? Porque de alguna forma el crimen organizado son personas, ¿no? Que pertenecen a la sociedad y se están peleando entre ellos mismos. Y entre ellos mismos se están generando homicidios. Y entre ellos mismos están afectando a la otra ciudadanía que a lo mejor no está con ellos. Entonces es diferente la violencia, no es como antes, ¿no? De que era sociedad, me inconformo porque el gobierno me está reprimiendo, ¿no? Hoy en día no es así. Hoy en día estas organizaciones se están peleando entre la misma sociedad y están matando también a gente de la sociedad. Entonces, la política es diferente, el modus operandi es diferente. Y obviamente el tratamiento a la resolución de este problema también tiene que ser diferente. La cuestión aquí es que hasta el día de hoy han pasado 3 presidentes. Digo 3 porque Calderón intentó y no pudo. Peña Nieto generó otra estrategia y tampoco pudo. El presidente actual, Andrés Manuel, está generando una estrategia, pero tampoco vemos un resultado, vamos a decirlo así,
positivo, ¿no? Entonces, 3 gobiernos de 3 partidos diferentes, de 3 presidentes diferentes, ninguno ha funcionado como tal. Entonces, esa es la gran diferencia de la violencia pasada de la historia de México con la violencia actual. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Calderón en la época del 2006 al 2012? Su política fue matar a los delincuentes. No a todos, porque todos sabemos que con lo que está diciendo Estados Unidos, mató a los delincuentes que eran contrarios al grupo criminal que él, en teoría, lo vamos a poner entre comillas, protegía, ¿no? Pero, ¿qué pasó en el país? La violencia nunca paró, al contrario, aumentó, a pesar de que los mataban. El presidente Peña Nieto dijo, no los vamos a matar, porque vienen los derechos humanos, pero los vamos a detener, los vamos a enviar a la cárcel. Lo hizo. Metió a los delincuentes a la cárcel. ¿Y saben qué? Tampoco paró la violencia. El actual presidente dice, no guerras, no balazos, ¿no? Mejor incentivos a la sociedad. ¿Está cambiando las cosas? Yo creo que sí, pero resultados a corto plazo no vemos. Tal vez a mediano y a largo plazo sí, pero a corto plazo no hemos visto un cambio tampoco en el tema de violencia. Entonces, ahí viene lo complicado, porque obviamente, ¿qué pasa con un delincuente? Tiene que ir a juicio, por el delito que sea, homicidio, violación, delincuencia organizada, tiene que ir a juicio. Y muchas veces en los juicios salen libres, pero precisamente salen por la protección de derechos humanos, y ahí es cuando viene la crítica de la sociedad y decir, es que no puede ser que haya salido. Y es un tema complejo, debatido, de cómo está actualmente el sistema judicial y la sociedad mexicana. No sé si me quieras dar otro comentario, Jorge. No, profe, quedó bien. María Luisa, Jazmín. No, profe, todo bien. Jazmín. Todo está bien, profe. Entonces, como les iba diciendo, es un tema complejo, ¿no? Pero bueno, para irnos a las perspectivas, ¿de acuerdo? De qué pasaba en el antiguo sistema y en el actual sistema, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, en el antiguo sistema había muchas desventajas, o sea, la mayoría de las personas que iban a cárcel muchas veces eran inocentes. En el actual sistema, como que disminuyó esa parte, pero también hay mucho delincuente que siendo culpable sale libre. Entonces, es ahí los bemoles del sistema judicial mexicano. Que no se logra encontrar como tal un método efectivo de en realidad culpar a alguien, ¿no? Ese sistema acusatorio me parece que es mejor que el anterior, eso sí. O sea, me parece que en este hay mayor probabilidad tanto de decretar la culpabilidad de alguien como también la inocencia de alguien. Pero también tiene bemoles, muchos bemoles, ¿no? Ahora, ¿no? Los jueces también se ven amenazados. Porque, por ejemplo, en el tema académico siempre decimos los jueces son libres y son justos y honestos, ¿no? Pero ¿qué sucede hoy con los jueces? Muchos jueces, de acuerdo a lo que hemos visto en las noticias, son presionados también por el crimen organizado, ¿no? Van a sus casas los delincuentes y les ponen la pistola en la cabeza a él y a sus familias y les dicen, me vas a decretar inocente. Entonces, muchas veces lo que vemos en las clases se queda corto con lo que está pasando allá afuera. Porque también muchas veces, pues estos jueces, X jueces, ¿no? De todo el país, a veces llegan a verse vulnerados también por el sistema de violencia, por alguien que a lo mejor intenta salir libre. Entonces, es un tema muy, muy complejo. Pero bueno, hubo una película que me gustó mucho hace tiempo. Para ser exactos, fue por ahí del año 2012. Sí, creo que sí fue 2012. Se publicó una película que retrataba las injusticias del antiguo sistema penal, Y esta película fue muy sonada, se llamó Presunto Culpable, porque trataba acerca de que una persona que era inocente
se le culpó por un delito de homicidio que no cometió. Y era lo que les decía, o sea, muchas veces en el antiguo sistema agarraban a alguien y por el tema de la fe pública hacían pasar a alguien como culpable sin serlo. Y demostrarlo en juicio era complicadísimo. Y era un tema, en muchas ocasiones, pues, ¿cómo llamarlo? Doloroso. Por ver las injusticias del propio, pues, del propio sistema, chicos. Pero bueno, quiero que veamos nada más una parte porque quiero regresar con ustedes. Pero les platico rápido, ¿no? Esta persona va a tratar de demostrar su inocencia y tal parece que el sistema no lo deja, ¿no? O sea, el sistema lo detiene por un homicidio, aún a pesar de que no cuadren las declaraciones, aún a pesar de que no cuadren el material probatorio, pero el juez dice, para mí es culpable y lo sentencia. Entonces, precisamente esa película narra ese tipo de problemas de que pues, el antiguo sistema realmente no funcionaba, ¿no? O sea, había muchas deficiencias en la defensa de derechos y era prácticamente imposible poder defender a alguien. Pero bueno, vemos una parte, chicos, y regreso con ustedes. Mira, Toño, te tengo dos noticias, una buena y otra súper mala. La buena noticia es que obtuvimos autorización para firmar el juicio nuevo, pero estamos muy preocupados porque pues te va a volver a juzgar el mismo juez que ya te condenó. ¿Y tú crees que me puede ir peor? Pues mira, un homicidio tiene una sentencia de 20 a 50 años de prisión, ¿no? A ti te habían puesto la pena mínima. Pues mira, Roberto, ¿sabes qué? Creo que lo que me tiene aquí es el miedo a exigir mis derechos, miedo a preguntar qué estaba haciendo mi abogado. Entonces, esta vez no quiero decidir a partir de miedo. Pues mira, necesitamos un abogado penalista que sea muy bueno y además esté dispuesto a hacerlo gratis. La del primo. Sí, el testigo, el menor de la víctima. Esta es la primerita. La primerita declaración de él es el 11 de diciembre del 2005. La que va es una policía que se llama Mayra Bastida Gómez. Y ahí en la escena interroga a Víctor Daniel Reyes Bravo. Víctor Daniel es el testigo. Y ahí no menciona a Toño. Creo que hay una segunda declaración, tampoco lo menciona en ella. Al Ministerio Público y es hasta la tercera. Habla aquí de que Luis era el jefe de la banda y era el único que traía una arma, era una chica, tipo escuadra, calibre 22. Está hablando de que Luis traía algo en negro, saca de sus ropas o de la cintura, no me recuerdo, algo negro, al parecer la pistola, ¿no? Sí. Pero nunca habla de Toño diciendo que saca la pistola, ni se la ven y que dispara, y no escucha él la... Nunca. ¿Declaró Luis o no? Luis, no, porque no lo detuvieron. Ninguno fue Ni detenido. Crocitos, ni Ojitos, ni Luis fue detenido. ¿Y la del arma está o no está? No apareció. No aparece. ¿Alguien va a declarar en la averiguación previa a favor de él? No les permitieron declarar. Nosotros tenemos que ofrecer pruebas ya. Y yo pienso que puedo ofrecer pruebas ya, pero ya quiere decir igual y mañana, ¿eh? Sí. Todas las que tengamos, ¿eh? En este momento voy a sacar lo que yo siento. Es una impotencia que me invade por dentro, pues has arruinado la vida de un gran cantante y sus ilusiones te parecen tan distantes. Fui atrapado, fui acusado, sin saber lo que ha pasado. Fui llevado, procesado por un juez encarcelado. Dicen que estoy sentenciado por las leyes del Estado. Él escribe. Él escribe esta rola. De mi lado, desgraciadamente el de arriba me ha fallado. Aunque no lo creo, el de arriba nunca falla. Un puto comandante que quería otra medalla. Y lo peor del caso es que lo seguirán haciendo. Y yo me pregunto cuánto seguirán cayendo. Hablan de mis venas, pagando las condenas, rompiendo las cadenas, tocando lo que suena. Mira, si estás listo y preparado para esta acción, presiona el botón, deja el micrófono en on. Desde que yo entro al reclusorio, tú
no sirves para nada, no importas, no nada. O sea, no eres nadie, eres un culpable. La primera vez que llegamos con la cámara, equilibró esto. Se te ocurre algo que tú sientes que te falta, me hablas, que sea en voz alta, y yo te tengo que saber si me sentenciaran mal, o no decir más. ¿Usted continuaría? A huevo. Van a tratar de ser claros. Posteriormente, si es derecho de si la defensa es su deseo, también le va a hacer preguntas a usted. Igualmente, no las conteste hasta que yo se las formule. La licenciada es la agente del Ministerio Público, la licenciada Marisela, el licenciado Rafael Heredia es el defensor particular. Y aquí está el señor José Antonio Zúñiga. Víctor Daniel, le vamos a dar lectura a su declaración. Siendo aproximadamente las 14 horas, el de la voz se presentó en el domicilio de su primo Juan Carlos Reyes Pacheco y posteriormente el externante y su primo empiezan a caminar, momento en el que fueron interceptados por 4 sujetos de sexo masculino, a los que conoce con los sobrenombres del Cruz, el Ojitos y el Luis, y uno de los sujetos, el cual ahora sabe responde al nombre de José Antonio Zúñiga Rodríguez, alias el Toño o el Largo, les dice: ya chingaron a su madre. Sin decir nada, al externante lo empiezan a golpear con pies y manos, y que al parecer el motivo por el que los golpearon fue porque Juan Carlos le debía a Luis marihuana. Él ya lo había amenazado en 2 ocasiones a su primo Juan Carlos Reyes Pacheco de muerte si no le pagaba su dinero, deseando agregar que cuando conoció a Luis, este tenía una pistola chica, al parecer calibre 22, y que en el momento de los hechos únicamente se percató que el sujeto de nombre Luis iba sacando algo de su cintura de color negro, al parecer dicha arma. Que diga dónde vio el arma calibre 22 al Luis. ¿En qué momento le ve usted el arma a Luis? Cuando caigo al piso, me golpean. ¿Por qué sabía que tenía? ¿Por qué sabía que tenía Luis esta arma calibre 22? Nos había comentado, bueno, me había comentado. ¿Quién se lo comentó? ¿Quiere saber usted? Sí, por favor. ¿Quién se lo comentó ahí? Sus amistades. ¿Amistades de quién? Me dijo... ¿Perdón? ¿De quién es? De Luis. Les habían comentado sus amistades, las amistades de Luis. ¿Puede usted proporcionar la media filiación de las otras personas que participaron en los hechos? ¿Cómo era físicamente? Sí. Luis es flaco, un poquito alto. Cruz es un poquito más alto que yo. Más alto que yo. Estaba robusto. Piel morena. En ojitos. Igual moreno. Chaparro. Que diga en este momento la media filiación de los personas. En este instante, no, que la de ahorita. Esta es mi pregunta. Yo estoy de acuerdo. La de ahorita. La media filiación de él, ¿te la dijo? No la dijo. ¿De quién? Del procesado, que la diga ahorita.
Y agáchate, compadre, por favor. Ponte cuclillas. Bueno, es así de sencillo. Que nos dé la media afiliación del hoy procesado. Nada más. No si lo tiene a la vista. Mi intención es que lo dé. Antes lo ha tenido a la vista, tras una reja. Yo quiero que dé ahorita la media afiliación del procesado. Es que lo vio 7 veces u 8, dice, ¿no? Que dé su media afiliación. A ver, ¿puede usted proporcionar la media afiliación del procesado? Como media afiliación. O sea, lo que le comentamos hace un rato, o sea, el color de la piel, la estatura aproximada, la edad, el cabello, su estructura, sus rasgos fisonómicos. Quiero que se dé fe que el señor lleva pensando 2 o 3 minutos antes de contestar, y sí quiero que se dé No, fe. es que también usted ha estado pensando que va a preguntar. Estoy de acuerdo, pero yo a mí no me están interrogando, yo estoy interrogando. Pero por eso Yo ahorita quiero a ver, vamos, conteste, porque le está dando más tiempo. Ok, que conteste. A ver, ¿puede usted proporcionar la media afiliación? Que recuerde. No le ayude, no, por favor. No, que no la puede proporcionar. Es que eso de recuerde, pues yo pienso que es más indicativo que cualquier cosa, no recuerdo y ya. ¿Sabe todo lo que ha hecho el señor? Mentiroso, ¿verdad? Ahí está mintiendo todo el tiempo. Vamos a la audiencia. Me va a echar 50 años al señor de la cárcel por su culpa. Usted es el delincuente, no él. A la audiencia, a la audiencia. ¿Realizó algún retrato hablado en la delegación? Ya le preguntó, pero es que ya lo está indicando. Es que le está indicando. ¿Hizo usted algún retrato hablado? ¿Participó en la elaboración de algún? Pero es que ya está dándole la respuesta, licenciado. Tiene que preguntar de todo. No, que si la participó en, no es indicación, no de alguien, de algún retrato hablado. Ya dijo que hizo. Ahora mi pregunta es, ¿qué otra cosa hizo en la delegación además de hablar con los policías judiciales y rendir su declaración? Hice los retratos. Dice los retratos. ¿Qué retratos? ¿Qué retratos? De las personas que aparecen en la declaración. No sé si me hace raro que no estén los retratos hablan que elaboró el señor en indagatoria, ¿no? O sea, ya es mala fe del MP de allá, que consignó, pues sí. No, obviamente es mala fe del... ¿Cómo se queda con...? Es una responsabilidad del público, ¿cómo se queda con elementos y no les manda? ¿Qué tal si no le parece a nadie el señor? Por eso no lo mandaron. ¿Por qué sabe, más bien, por qué dice usted que al procesado le dicen el largo? Porque le pregunté a los oficiales. ¿Por qué le pregunté a los oficiales? ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? Eso sugería que Toño había sido agarrado al azar, en la calle. En cambio, la versión de los policías judiciales es que Víctor recordó el nombre de Toño durante el interrogatorio. Decidieron salir a la calle a buscarlo y casualmente lo encontraron. Aquí hay una contradicción obvia. O Víctor le dio el nombre de Toño a la policía, o la policía le dio el nombre de Toño a Víctor. ¿Por qué supo que le decían el Toño al hoy procesado? Por lo mismo, contesté ahorita. ¿Por lo mismo? Que contesté ahorita. Contesté ahorita. Víctor hizo varias declaraciones en las que no menciona a Toño. En su primera declaración, hecha 2 horas después del homicidio, acusa a Luis, Ojitos y Crucito. En su segunda declaración, acusa a Luis, Ojitos y Crucito. Es hasta el día siguiente, después de haber pasado la noche detenido, cuando
cuando Víctor menciona el nombre de Toño por primera vez. Yo lo vi segura desde las 10 de la mañana hasta las 6:30. Lo vi llegar, lo vi irse y lo vi en el transcurso del día. Bueno, soy Jorge Armando Torres, soy el encargado del acuario, ¿sí? El día que él estuvo vendiendo en esta área, el señor Antonio, estuvimos trabajando con su equipo, su computadora. De hecho, también estuvimos aquí comiendo. ¿Se lo pusieron como mesa la pecera? Sí, y aquí comimos, así como ahorita, parecida. Entonces, ¿a qué hora comieron? Pues de transcurso de 2:30 de la tarde. Bueno, yo no sabía hasta después que supe que a él lo agarraron y nos dijeron que fue el día domingo. Y yo me sorprendí porque dije, el día domingo, si él vendió aquí el día domingo. Entonces no puede ser que él haya sido, porque él de aquí se iría como a las 6 de la tarde. Me detienen 2 personas y me agarran por la espalda, me dicen, súbete, cabrón. Y pues yo espantadísimo, ¿no? Creo que lo primero que te viene a la mente es, pues me están secuestrando. Hay ocasiones en que el delincuente, por razones de seguridad, por razones de prevención, al delincuente le tenemos que inventar alguna cosa, aparte del delito que ya cometió. ¿Por qué? Porque así ese delincuente lo vamos a tener un poco más en la cárcel. Porque al rato los abogados que defienden a ese tipo de sujetos lo sacan y ese delincuente ya se hizo un peligro más para nosotros y para la ciudadanía. Por ese motivo, en algunas ocasiones exageramos nuestra declaración para tener asegurados a esos delincuentes y mantenerlos en la cárcel. ¿Por qué la policía no investiga? ¿Cómo es que la policía puede inventarse pruebas, desconocer pruebas, borrar pruebas? Entre más y más analizábamos el caso, Roberto y yo, nos dábamos cuenta que esta es una pregunta clave para entender qué es lo que está pasando con la justicia en México. Y van a ser presentados ante el Ministerio Público. Un momento, ahorita interviene usted. ¿Participó usted en la detención de José Antonio Zúñiga Rodríguez? Eso sí, no, el día, le estoy preguntando. Esa es mi pregunta. No tiene razón de ser que se trasciende, que es que no, en ese sentido no se la puedo admitir porque en ningún momento se puede presumir que él haya intervenido en lo que usted comenta. En ningún momento, de acuerdo a lo que dice aquí, yo no pongo ningún dato de esos que se encuentran en el contenido, ya que solamente firmo de dónde se desprende. Ya él le dice que no se desprenda, estamos en una investigación y está abierto el interrogatorio y el señor tiene la obligación de contestar. Está contestando, ¿no? Sí, pero el testigo puede contestar todas las preguntas que yo le haga para llegar a la verdad histórica. Estoy de acuerdo, pero yo tengo una razón bien fundada. No, pues sí, de acuerdo, pero yo tengo una razón bien fundada para que ahorita cada uso de la que diga si sabe quién participó en la detención de los procesados. ¿Sabe usted quién participó en la detención? No recuerdo. Si recuerda este homicidio. Esta puesta a disposición. En el tiempo que estuve en Iztapalapa 9 se resolvieron bastantes homicidios. Y este debió haber sido uno de ellos. Y no recuerdo exactamente. Y este debió haber sido uno de ellos. Y no recuerdo exactamente.
Ahorita, con todo respeto, a ver, dígame. Este señor está mintiendo, cuando a mí me detienen, son 3 personas, 2 judiciales, y una de esas personas es mi José Manuel Saavedra, el que me decía que me iba a dar golpiza, manotazos en el pecho, y me tuvo parado frente a la pared. Frente a la pared Horas. No recuerdo cuántas, pero horas enteras. Esto es todo lo que quiero decir, y que está mintiendo el señor. Conoce al comandante Ortega Saavedra. Pero en relación a ver, ¿de dónde se desprende que hubo algún vínculo, alguna relación con algún otro elemento de la policía? Quiero saber si conoce. No importa, hombre, estamos investigando un homicidio, no estamos investigando nada. Digo, no es que yo se ponga de mala, simplemente que le puede preguntar sobre todo el sumario al señor. Pero que las preguntas no se relacionan a lo que yo sé. ¿Qué le parece que está mintiendo uno de ellos? No, porque está mintiendo aquí claramente. No de esas manifestaciones, vamos a poner el orden, no se va a sentar el límite más, si no nos ponemos a gritar, entonces bájale al volumen y ahorita nos ubicamos. Por eso, pero déjeme ver, es que está Villalba y no deja hacer nada. Se investigó al testigo Víctor. ¿Investigó usted al testigo Víctor Daniel Reyes Bravo? Lo malentiendo, por lo que digo en mi informe, nada más, no es que no puedo decir más cosas que a lo mejor hice o dejé de hacer. Al día de la fecha, ¿recuerda usted la forma en que aseguran al ahora procesado? No, ya no. Cuando me ponen las esposas, inmediatamente me imaginé que eran policías. Pues así agachado, alcanzo a ver del lado derecho mío, viene un muchacho. Más o menos ya así atando todos los cabos, me doy cuenta que el muchacho que venía junto de mí es el muchacho que se supone que me acusa. Durante el tiempo que estuvo, desde que llegó a la delegación hasta que se retiró, ¿salió de la delegación? Sí, salí con los judiciales. Me traían al lugar de los hechos. Para ver si yo podía reconocer a alguien. Solicitó autorización de la gente del Ministerio Público para sacar de la agencia del Ministerio Público al menor Víctor Daniel Bravo, Reyes Bravo. Que no recuerda. Que diga el motivo por el cual no iba el padre del menor. No recuerda. Que diga cuántas personas intervinieron en la detención. No me acuerdo. ¿No recuerda? El licenciado quiere saber en qué consistieron esas anteriores investigaciones. No me acuerdo. Que investigó a los señores el Cruz, el Ojito de Luis o el paradero de ellos. Porque es su obligación, ¿no? Como policía judicial, investigar. No me acuerdo. No recuerdo. O sea, lo que hay que hacer notar es que Heredia no puede hacer ni siquiera preguntas básicas como ¿quién detuvo a Toño? ¿O estuvo usted en la detención de Antonio? Eso no se puede preguntar porque ya está en el expediente. O sea, el expediente no se puede cuestionar. Por eso la Procuraduría se cobija en el expediente como una historia que arma previamente al juicio y ya no tiene que venir al juicio a debatir. Ellos ya sienten que hicieron su chamba y ese es el sistema que es perverso. Porque no hay un juicio. La Procuraduría ya ganó. Desde que presentó su acusación, el juicio es irrelevante. Entonces, por eso hemos estado entrenando a Toño.
Además de que Toño nos hablaba y nos decía, ¿qué hago? ¿No? O sea, está muy angustiado y está muy nervioso y nos dice, ¿qué tengo que hacer? Como si él sintiera intuitivamente que se tiene que preparar. Vamos a tratar de hablar. Fíjate que nos cambiaron el horario ahora. Entonces ahora sí que son las 5 de la mañana del domingo. A ver, se te va a pasar al live. Bueno. Hola, Toño, ¿cómo estás? Pues de ánimo como que no muy bien. ¿Cómo te sientes? Pues yo creo que cansado. Como cansado de... Yo diría que como que también de todo. Pues sí, hay que preocuparnos, ni siquiera duermo a veces pensando en que ya a lo mejor visitan al comandante y qué puede hacer y que le vaya a hacer algo a alguien. ¿La mayor es que vaya el comandante? O sea, me preocupa que vaya a hacer después de que venga. ¿Ya te dan miedo como que tome represalias? Pues sí. No sé, me imagino 10,000 cosas que la verdad es que sí me tiene muy preocupado. Creo que va a ser súper importante poderlo cuestionar al máximo. Te voy a sacudirlo, incomodarlo. Los policías judiciales justamente están acostumbrados a que ellos tienen todo el poder, pero en este caso no. El policía quiere manifestar algo. Dice que quiere hablar conmigo. Yo quiero, bueno, no puedo dejar sino comentarle algo. Una persona allá afuera que nos está amenazando, que no se va a quedar así. Entonces, sí quisiera yo de favor, ¿sí?, que se levantara la constancia y que nos están filmando sin ninguna autorización personal. Pero está diciendo que su defensora es la defensora ¿de qué es defensora de que viene con usted? La señora que trae vestido. Mira, mejor no la quiero hacer más grande de lo que es. No la haga más grande de lo que es. Se hace grande como usted quiera, licenciado. No, espérame, no. El señor, usted ahorita también le acepta de favor, yo al señor nos está amenazando que no lo hagamos más grande. Más grande de lo que es. ¿Y póngalo a mí qué? Simplemente ustedes se pusieron de acuerdo con este señor, ¿sí o no? Les pregunto. ¿Puede usted hablarle al señor? A ver, ya terminó la diligencia. Yo primero que nada, que nada más se paren a los señores. Solicito que se cheque que no terminó con la por acá. En otro lado donde no estén los agentes de la policía judicial. ¿Por qué? Porque yo puedo presumir, después de lo que dijo mi cliente, que mintió el señor. No quiero que estén juntos. Yo le solicito atentamente al tribunal que lo separe. La pena de prisión se aumentará en una mitad para el testigo falso cuando su testimonio se rinda para producir convicción sobre la responsabilidad del inculpado. Protestan conducirse con verdad en la diligencia en la que van a intervenir. A veces he querido ser un ave e irme volando. A ver, chicos. Me gustaría que me dijeran qué impresiones tienen hasta donde lo que han visto, chicos. Están inculpando a alguien que no cometió el delito de homicidio y que, como ustedes pueden darse cuenta, es evidente que existe corrupción tras el propio procedimiento. ¿Qué opinan? María Luisa, Jorge, Yasmín. Yo opino que es México. Lamentablemente. Adelante, Jorge, adelante. Gracias. Digo que yo opino que es nuestro México lindo y querido, lastimosamente. Y que esa película está muy apegada a la realidad. Aunque nos duela, honestamente creo que eso pasa y pasa mucho en el país. Ok. María Luisa. Sí, profe. Pues igual, opino que lamentablemente ese es nuestro sistema penal. Desafortunadamente, el presidente, con algunos resultados y pocos, más bien diría, desafortunadamente ha tratado, o afortunadamente ha tratado de erradicar la corrupción, pero pues nosotros mismos no hacemos nada por ello, y por eso es que vemos este tipo de circos en los juzgados, porque creemos, hacemos, decimos,
y lamentablemente, ¿qué se persigue? Un culpable, y pues el primero que se deje. Entonces, pues no sé si en algún momento vaya a cambiar o no, pero es lamentable que vivamos de esta forma o que tengamos que presenciar este tipo de situaciones. Ok. Yasmín. Sí, bueno, es bastante interesante la película porque hay muchas contradicciones y también... No seas malita, puedes hablar más fuerte porque no te escucho prácticamente nada. Bueno, le decía que es interesante la película, que, bueno, tiene muchas contradicciones y también, bueno, creo que es un policía argumentando que dice más de lo que ya venía en el caso para que el delincuente no pueda salir. Y también en este caso pues entran muchas personas diciendo diversas cosas y no se puede quedar claro cuál es el punto exacto. Pues miren, este procedimiento que ustedes están viendo no es el actual. Como les dije al principio del video, es el antiguo procedimiento. Y como podrán darse cuenta, hay deficiencias incluso desde el lugar donde se hacían las audiencias. Ese juzgado, como lo ven ahí todos amontonados, vamos, sin ningún tipo de formalidad, así se llevaban los juicios, así eran las audiencias antes. Hoy es diferente, ¿no? Hoy tenemos una sala de oralidad muy bonita, con nuevas instalaciones, con videograbaciones, hoy en día. Pero antes no, antes era así como ustedes lo están viendo en el video, todo amontonado, sucio, ¿no? Vamos, precario, así eran los juicios antes. Y así es como se desahogaban. Entonces, eso generó mucha polémica también, ¿no? El hecho de que las personas estuvieran llevando a cabo juicios en donde no eran lugares óptimos, eran lugares impropios. Pero así pasaba. Así eran los juicios antes. Hoy en día todo ha cambiado, pero no solo en las instalaciones, sino también en la forma de desahogar el mismo. Dime, Jorge. Profe, tengo una duda. Dígame. El nuevo sistema de juicios orales está apegado al sistema jurídico de Estados Unidos. Ah, ok. Bueno, qué bueno que me haces la pregunta. Yo creo que el sistema acusatorio que tenemos es una mezcla entre el derecho romano, como lo entendíamos, y el common law, que es el sistema jurídico inglés, que también se aplica en Estados Unidos. Y yo creo que es híbrido nuestro sistema. Por ahí habrá alguien que diga que no, que sigue perteneciendo a la escuela del derecho romano, pero yo sí tengo como ciertas dudas ya, ¿no? Yo creo que en realidad tenemos un sistema híbrido, que toma cosas del sistema romano, pero que también toma cosas, perdón, del common law del sistema inglés. Entonces, es una mezcla ahí medio rara en cuanto a lo que tenemos. Ahora, ¿por qué digo que de alguna forma, pues, no es igual, ¿no?, que en Estados Unidos, ¿no? Porque el common law en muchas ocasiones juzga, por ejemplo, con jurado, y este jurado es social, no es judicial. En el caso de México, hay jurado en el juicio oral, pero los tres son jueces, o sea, no son personas de la sociedad civil, son jueces. En Estados Unidos está el jurado, el juez, pero él no toma la decisión, ¿no? Quien lo dicta es el jurado, y el jurado está integrado por personas de la sociedad civil. Entonces, en eso cambia, por ejemplo. ¿En qué otra cosa cambia? Que el common law en Estados Unidos toma en cuenta para sentenciar las razones del por qué se cometió el delito. En el caso del derecho romano no se mete en eso. Simplemente cometiste el delito, eres sancionable. Un ejemplo. En México, supongamos que una chica que fue agredida sexualmente mata a su agresor, ¿no? Es decir, que el sujeto va y trata de violarla y la chica pues no se deja y le mete en un arrebato, logra tomar un cuchillo y le mete 3 puñaladas.
En el sistema mexicano, en el sistema acusatorio que tenemos en México, el juez no va a tomar en cuenta que la chica fue agredida, simplemente va a tomar en cuenta que la chica mató al delincuente y la va a meter a la cárcel. Mientras que, por ejemplo, en el caso del common law en Estados Unidos, a lo mejor este mismo ejemplo, el juez sí toma en cuenta las razones del por qué se cometió el delito. Por ejemplo, si dice, ok, lo mató, pues es homicidio. Pero la chica fue agredida, entonces absuelta, porque defendió su integridad. Entonces, cambia también la forma en Estados Unidos y en México de cómo llegar a las sentencias, de cómo dictaminar las cosas. Y por eso les decía, me parece que en México tenemos un híbrido de sistema procesal, entre common law y entre derecho romano. Entonces, como que todavía eso genera como ambigüedades, incluso dudas, de cuál debería de ser el resultado de los juicios, ¿no? Con este nuevo sistema, pero tenemos este híbrido. No sé si te contesté, Jorge. Sí, profe, gracias. Listo. Vemos esta última parte, chicos, para ver cómo culmina el asunto. Últimamente he querido ser alguien más. Últimamente he querido dejar todo y ser yo mismo. Últimamente he querido irme volando con palabras en el viento. El caso resucita por tener un abogado falso. Al final del día, quien termina defendiendo a Antonio Zúñiga es Antonio Zúñiga. Lo que hicimos básicamente fue entrenar a Antonio para interrogar como si fuera un litigante. Están buenas las preguntas, nada más. Ya el problema es acordarse cómo son. Son preguntas divididas en orden temático. Son preguntas cerradas todas. Son preguntas que parten del relato en cachitos muy digeribles para el juez. Espero de alguna manera poder grabarme todo esto. Sí me congoja saber que no soy bueno para memorizar cosas. Te lo voy a poner así, ¿no? Yo decía, o sea, yo bailaba y hay una regla donde dice que si te equivocas, tú no puedes esperar a lamentarse. O sea, no te puedes agarrar la cabeza y decirte, ay, eres bien tonto. O sea, estás bailando y de repente, pum, te sale un paso mal y dices, me pego al que sigue, como vamos. O sea, exactamente, esa es la actitud. Ir rápido sobre esto, como si hay un tropiezo, ir rápido sobre esto. Eres como un cirujano que opera sobre sí mismo. La neta es que es muy raro este sistema mexicano de que tú tengas que cuestionar a tu propio testigo, porque todo es un ambiente muy raro, poco espontáneo para que la gente hable, ¿no? Cuando te den el uso de la palabra, todo lo que quieras decir además lo dices, ¿eh? Que no te frenen. Yo por eso me meto tanto. No te pueden frenar. Te puedes irte, chingue su madre. ¿Entiendes? Es tu derecho además. ¿Sí? Bueno. El comandante Saavedra refiere que no recuerda si participa en la detención de usted. Me parece increíble. Me parece increíble. Que no se acuerde. Que no se acuerde. Que no se haya enterado de nada. Que no se haya enterado de nada. Y aún así, firme un visto bueno. Eso es todo lo que tengo que decir. Y aún así, firme un visto bueno. Él puede decir lo que él quiere. Dígaselo a él. Tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes decir lo que tú quieras. Es mentira. Yo estoy aquí para decir nuevamente que usted estuvo en mi detención. Como ya lo dije antes. Y yo le decía a usted que si me podía informar de quién me estaba acusando, mientras usted me daba manotazos en el pecho. Y me decía, no te explico nada, cabrón. No te explico nada, cabrón. Tú ya sabes de qué te estoy hablando. ¿Dónde están los otros? Es obvio que está mintiendo el señor. Que es obvio que está mintiendo. Que me vea a mí. Que es obvio que está mintiendo el señor. Véalo, que el careo es cara a cara. Véalo a usted a él. ¿Usted tenía huellas mías? ¿Les pregunta? Sí. ¿Le pregunta? No tengo yo forma de tener huellas de la gente. No tengo yo forma de tener huellas de la gente.
No soy una base de datos ni perito. Usted me llevó a su oficina, levanta el retrato hablado. Levanta el retrato hablado. Y le dice a las personas que estaban ahí en una oficina, ¿verdad que es igualito? Y se empiezan a carcajear. Yo me asomo para ver ese retrato hablado. Y aunque le hago ver a usted que no se parecía a mí, y usted lo único que atinó a contestar es textual. Con sus palabras fue, con sus palabras yo fue, ya te agarré, ya te chingaste. Si me llegara a suceder algo, lo hago responsable a usted y a todas estas personas que me están firmando. Pero no es punto de contradicción con Nada más es eso. No es punto de contradicción. Nada más es eso. A todos nos están firmando. Pues sí, señor. Usted hizo todo lo que yo ya dije, sin lugar a dudas. Me detuvieron sin prueba alguna, sin huellas, sin una revisión, ni siquiera me hicieron. Y usted es la persona, totalmente responsable, totalmente de responsable. que hicieran sus elementos o no. ¿Y si usted fue detenido? Y si usted fue detenido Por mis elementos. Y se encuentra usted atrás de estas rejillas, es porque usted es responsable. Por algo está usted. Por algo está usted aquí. El problema es esto, yo tengo la verdad, yo voy a decir la verdad, pero ¿sabes qué dicen aquí en la cárcel? Que el que viene a decir la verdad se queda, y la gente que viene y miente, aunque no sea cierto, se van libres. ¿Será que la verdad parece tan perfecta que ellos creen que es una mentira? Le decía a Roberto que quería que planeara qué preguntas te podrías hacer tú a mí. Se me ocurrían, o sea, realmente soltarme y decir, ahí te voy y te voy a preguntar de todo. O sea, aquí te voy a deshacer porque para eso es el careo, para que todas tus mentiras se te caigan y todas mis verdades se levanten. Exacto. Por lo que tú vas en este interrogatorio, por lo menos en el peor de los escenarios, es que él diga que tú estuviste ahí, pero que tú no disparaste. No, yo creo que el juez todavía tiene una sospecha de que tú pudiste haber disparado un arma porque tiene un sistema en que no existe la presunción de inocencia. Sí, ya había pensado los temas y las preguntas, también otras cosillas. O sea, preguntarle, hicieron un estudio, o sea, de una prueba de Harrison, ¿sabes? Donde te buscan pólvora y no traes. ¿No traes pólvora? No. ¿Tú le disparaste? Me va a decir, no. ¿Por qué salió negativa la prueba? ¿Y por qué salió negativa? Y me va a decir, tal vez, porque yo no lo maté, porque yo no le disparé. Y en ese momento tal vez yo le digo, ¿sabes qué? A mí me hicieron la misma prueba, la ley es pareja para todos. Si yo no traigo pólvora, ¿qué significa? Perfecto, Toño. Muy, muy bueno. Confía en tus disparar. Yo lo que te quiero decir es que tú sabes que estás mintiendo. No entiendo cuál es el afán. No entiendo cuál es el afán. Si te asustaron los policías. Si te asustaron los policías. Si quieres proteger a tu banda. Si quieres proteger a tu banda. No sé cuál sea tu motivo. No sé cuál sea tu motivo. Pero tú sabes que estás mintiendo. Pero tú sabes que estás mintiendo. Ya que yo no estuve ahí. Ya que yo no estuve ahí. Yo estuve trabajando como todos los domingos. Trabajando como todos los domingos lo hago. Y yo tengo testigos. De que así fue. De que así fue. Y tú no tienes testigos. Y tú no tienes testigos. De lo que tú dices. De lo que tú dices. Tú. Bien sabes. Que estuviste. Y en ningún momento. A mí. Los policías. Me intimidaron. Para decir. Mentiras. Es todo. Te invito a que digas la verdad. Quiero que te pongas a pensar un minuto. Que pienses en el daño que me estás causando. Y me estás arruinando la vida. Yo creo que te quitas esa pena de encima que traes y a mí me permites vivir una vida
que merezco. No quiero que te arrebates, quiero que lo pienses. Piensa un minuto y si así lo decides, te invito a que digas la verdad. ¿Qué le responde usted? Si sigues mintiendo, no vamos a llegar a ningún lado. no vamos a llegar a ningún lado. Esto. ¿Algo más? A ver, permítame tantito. ¿Algo más que usted quiera decirle? ¿Tú estuviste en los separos, sí o no? Sí. Y a ti te hicieron una prueba de Harrison, o sea, buscaban pólvora. Quiero que me digas cómo saliste en esa prueba. Yo salí En la prueba, limpio. Si no, ¿tú crees que a mí me hubieran soltado? El que dices que saliste limpio es en relación con los hechos, no le haga apreciación. Sí, claro. Eso usted lo manifieste, eso usted lo va a manifestar cuando termine de declarar, etcétera. Ahorita son contradicciones. Claro, yo creo que tiene que ver. Sí. Si me permite terminar. No, sí lo voy a interrumpir, no lo voy a interrumpir. Lo que quiero es que a las contradicciones. Sí, claro. Sí. Ajá. ¿Me permite terminar? Claro que sí. Ok. Yo te quiero preguntar si sabes. Que a mí me hicieron la misma prueba. Que salí negativo. ¿Y que eso significa? Que yo nunca disparé un arma. Y por consiguiente nunca maté a tu primo. De lo que según tú me estás acusando. Ahora te quiero preguntar. Si tú me viste que yo maté a tu primo. Yo no sabía. Que te habían practicado la misma prueba que ahora tú dices. Y efectivamente, yo no vi quién fue el que disparó. Es todo. Al final, aunque no lo parezca, pero al final lo decretan nuevamente culpable, a pesar de que quien lo inculpa dice yo no lo vi. Lo decretan culpable, apelan la decisión y en la apelación es donde logran revocar la culpabilidad de esta personaje. Es una historia muy desgarradora, pero este antiguo procedimiento daba muchas historias así, por la desventaja procesal que había,
que jurídicamente era legal. Y bueno, el actual sistema, a pesar de que es cuestionado en la cuestión de defensa de derechos humanos, con los 4 principios que manifesté el día de hoy, y a pesar de que se reconoce que no es perfecto, ha sido mejor. Y bueno, lo estaremos viendo en las subsecuentes clases. ¿De acuerdo, chicos? Yo creo que hasta aquí dejo la sesión y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Gracias, profe, estuvo muy bueno. Una pregunta, ¿esta película es basada en hechos reales o es mera actuación? No. Esta película fue un caso real. Incluso después de que se grabó la película, los policías impugnaron a los creadores de la película y todavía estuvo en juicio como unos 5 años. Pero al final se defendió la libertad de expresión para estos directores de cine. Entonces, pero bueno, se trató de censurar en aquella época, pero logró salir a la luz pública, y después de que se publicitó en los cines, todavía los policías demandaron a los directores de este filme, pero al final no procedieron esas situaciones. En fin, véanla, está en YouTube completa y pues seguramente van a entender mucho más el contexto. Cuídense, nos vemos. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Buen fin a todos. Gracias. Gracias.